Bueno, en el corazón de toda la economía, de todo lo que producimos y consumimos, hay tres elementos fundamentales: tierra, trabajo y capital. Hoy vamos a meternos de lleno en su relación, que es bastante compleja. Y vamos a ver cómo una idea fiscal del siglo XIX, sí, del siglo XIX, podría darnos la clave para entender un montón de problemas económicos que vemos hoy en día. Esta frase es potente, ¿verdad? Y captura una verdad que no pasa de moda. A ver, la tierra no es un recurso más y ya. Ha sido desde siempre la base de la riqueza, del poder y también de muchísimos conflictos a lo largo de la historia. Es, básicamente, el escenario donde se juega todo el drama de la economía. Entonces, hablemos de estos tres pilares de la economía: tierra, trabajo y capital. Y es que, si lo pensamos, ¿de dónde sale todo lo que usamos día a día? No sé, desde el café que nos tomamos en la mañana hasta el celular que tenemos en la mano. La economía nos dice que todo, absolutamente todo, se reduce a tres ingredientes básicos. Estos son los famosos factores de producción. Pensemos en esto como si fueran los ingredientes de una receta para crear riqueza. O sea, necesitas tierra para sacar los recursos naturales, necesitas trabajo, o sea, gente que transforma esos recursos, y necesitas capital, y aquí capital significa las herramientas, las máquinas, todo eso, para que el trabajo sea mucho más eficiente. Suena simple, ¿no? Ok, aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Competencia contra cooperación. ¿Cómo se llevan estos tres factores entre sí? ¿Son como rivales peleándose por un pedazo de un pastel que ya tiene un tamaño fijo? ¿O son más bien como socios trabajando en equipo para que ese pastel sea cada vez más y más grande? La visión más clásica, y sobre todo la de Karl Marx, nos pintaba un panorama de puro conflicto. La economía era vista como una guerra de clases, un juego de suma cero. O sea, si los capitalistas o los dueños de la tierra ganaban más, era porque los trabajadores perdían. Punto. No había de otra. Pero hay otro enfoque, uno más moderno, que le da la vuelta a todo esto. En lugar de una guerra, lo plantea como un trabajo en equipo. Pensemos, ¿qué pasa si los dueños de la tierra no la rentan? ¿O si los trabajadores se van a huelga? ¿O si los capitalistas no invierten su dinero? Pues simple, no se produce nada. Ningún producto final puede existir sin los tres. La cooperación entonces no es una opción, es indispensable. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en el factor que es, quizá, el más particular de todos: la tierra. Y para eso, tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Allí, un periodista y economista llamado Henry George lanzó una idea tan radical que él estaba convencido de que podía acabar con la pobreza y la desigualdad. Así, de un plumazo. El punto de partida de George es una verdad súper simple. Una de esas frases que se escuchan mucho en el mundo inmobiliario: de tierra ya no están haciendo más. Y es cierto. A diferencia de las máquinas o de la mano de obra, la cantidad de tierra que hay en el planeta es finita, es fija. Y esta idea tan sencilla es el corazón de toda su teoría. Ok, y esto en términos económicos tiene un nombre. La oferta de tierra es perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. No importa si el precio sube hasta el cielo o se cae al piso, la cantidad total de tierra disponible es la misma, no cambia. Por eso se representa con una línea de oferta totalmente vertical. Y esto es clave, porque significa que el precio lo decide única y exclusivamente la demanda. Y aquí, con esta base, es donde llega su gran propuesta: el impuesto único. La idea era la siguiente: crear un impuesto que se aplicara solamente sobre el valor de la tierra en sí misma, lo que él llamaba la renta del suelo. Ojo, no sobre los edificios, ni las cosechas, ni ninguna mejora que la gente construyera encima, solo sobre el valor del terreno pelado. Pero, ¿por qué George estaba tan seguro de que esta era la solución mágica? Bueno, sus argumentos eran bastante potentes. Primero, porque ataca directamente la riqueza no ganada, o sea, ese dinero que los dueños de la tierra ganan simplemente porque una ciudad crece a su alrededor, sin que ellos muevan un dedo. Segundo, porque a diferencia de casi todos los demás impuestos, este no castiga la producción ni el trabajo. Y tercero, porque obligaría a los especuladores que tienen terrenos vacíos a hacer algo con ellos, o los desarrollan o los venden. Claro, una idea así de radical obviamente no iba a pasar sin que nadie dijera nada. Y aquí es donde el gran debate económico se prende de verdad, porque surgieron argumentos muy fuertes en contra. Entonces, la pregunta del millón es: todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿de verdad funcionaría un impuesto único sobre la tierra en el mundo real? ¿Es una utopía o una solución práctica?
Para defender esta idea, sus partidarios suelen contar una historia de dos desastres. Por un lado, San Francisco después del terrible terremoto de 1906. La ciudad se reconstruyó a una velocidad increíble. ¿La razón? Los impuestos se cobraban sobre el valor del terreno, estuviera destruido o no, así que los dueños tenían un incentivo gigante para reconstruir o vender rápido. Ahora, comparemos eso con Nueva Orleans después del huracán Katrina. Ahí, una gran extensión de impuestos permitió que miles de propiedades quedaran en ruinas por años sin ninguna penalización. Sin embargo, los críticos, como el economista Murray Rothbard, advirtieron de consecuencias no deseadas. Su argumento era: si los dueños de la tierra ya no pueden ganar dinero por el valor del suelo, ¿qué harían? Pues intentarían sacarle el máximo provecho a los edificios. El resultado, según él, una carrera loca por construir rascacielos gigantescos en cada pedacito de tierra, lo que provocaría una sobrepoblación brutal en los centros de las ciudades. Además, decía que los especuladores cumplen una función útil al guardar la tierra para su mejor uso futuro. A ver, aunque el impuesto único como tal nunca se llegó a implementar a gran escala, la idea central de Henry George sobre la renta no murió para nada. De hecho, evolucionó y se transformó en un concepto mucho más amplio, uno que es fundamental para entender cómo funciona nuestra economía y nuestra política hoy. Y ese concepto clave es la renta económica. Y mucho ojo aquí, porque no estamos hablando de pagar el alquiler de una casa, no. En economía, la renta es la diferencia entre lo que alguien recibe por un bien o servicio y el mínimo que hubiera estado dispuesto a aceptar por él. Es como una ganancia extra. Para que quede clarísimo, miren este ejemplo. Imaginen un jugador de béisbol superestrella. Quizá él estaría feliz de jugar por $100,000 al año, pero el mercado, por su talento único, le paga 3 millones. Bueno, esa diferencia, esos $2,900,000, eso es pura renta económica. Es un ingreso que no viene de un esfuerzo extra, sino de su talento excepcional que es escaso. Y aquí es donde la vieja idea de Henry George se vuelve súper relevante hoy, porque esto nos lleva al concepto de búsqueda de rentas, o como se dice en inglés, rent seeking. ¿Y qué es esto? Es cuando las empresas o los grupos de interés usan su influencia política y su lobby no para crear más valor o innovar, sino para torcer las reglas del juego a su favor y llevarse una tajada más grande del pastel que ya existe. Y lo más impactante es que esta idea del siglo XIX la vemos por todas partes hoy en día. Pensemos en los subsidios a la agricultura que hacen que la comida sea más cara, o en los aranceles que protegen a industrias que no son competitivas, o en los contratos especiales que da el gobierno sin que haya competencia. Incluso las regulaciones de zonificación en las ciudades que impiden construir más y hacen que las viviendas sean impagables. Todos estos son ejemplos de lo mismo: conseguir una ganancia no ganada gracias a un privilegio, no por ser más productivo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Lo que empezó como un debate sobre el impuesto a la tierra se ha convertido en una herramienta superpoderosa para analizar dónde están el poder y los privilegios en nuestra sociedad. Así que la próxima vez que escuchemos sobre una nueva ley, un subsidio o una regulación, quizá valga la pena preguntarnos: ¿quién se beneficia realmente de esto? ¿Se está creando más valor para todos o solo se está buscando una renta?